En mi corazón entendía lo que tu voluntad hacía, tan lejos que te tenía, que ni tu nombre sabía. Shalom, shalom, Boker Tov, Barak Yahuwah. Vamos a compartir el día de hoy sobre algunas enseñanzas que siempre hemos escuchado y que la mayoría del tiempo no nos detenemos a pensar y a escudriñar y estudiar para que entendamos qué es verdaderamente lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, su versículo 19 al 21. En realidad son tres versículos cortos, pero que tienen mucho material. Y vamos a hablar de las obras de la carne. Recuérdense que está el fruto del Espíritu, o de Ruach, o las obras del Espíritu y las obras de la carne. Entiéndase que las obras de la carne son totalmente contrarias al Espíritu, de modo tal que las obras de la carne son las que llevan a perdición. Entonces, pero para que entendamos cuáles son esas en realidad, porque a través de los años nos han dicho muchas cosas, leemos en las Sagradas Escrituras y a veces no comprendemos el término real que es que las Escrituras nos está diciendo. Y al desconocer el término real, desconocemos las implicaciones, las ramificaciones del contenido del mismo. Por lo tanto, vamos a aprender y a conocer los términos reales. Y así también descubrimos algunas mentiras y verdades que nos han mantenido ocultas. Entonces, Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, comenzamos. El primer término es adulterio. Entonces, ¿qué significa adulterio? El término general es cometer adulterio y tener relaciones ilícitas con la mujer de otro. Este es el significado general. ¿Qué significa sufrir adulterio? Ser libertino. Pero el término adulterio también es sinónimo de lo que se llama idolatría. A veces no nos dicen, pero si nos ponemos a estudiar las Sagradas Escrituras, siempre cuando Yahusha está hablando y cuando Yahuwah habla en el Antiguo Testamento, del término adulterio, está hablando de su pueblo adulterando con otros dioses, con dioses paganos. El término que se está usando es idolatría. También dicen en la explicación que es comer cosas sacrificadas a los ídolos. En realidad los ídolos son nada, es comida, ni bien ni nada. Sin embargo, si usted va a un lugar y a usted le brindan comida, usted la come, a usted orar, usted la bendice, entonces es bendita. Pero si a usted le dicen que esa comida fue sacrificada a un dios pagano, a los ídolos, no la coma, no por usted, porque usted sabe que eso no hace nada, porque con usted orar, simplemente ella está bendecida, sino por aquel que lo está mirando, que le está escuchando, no vaya a ser que que pueda ser rescatado o pueda ser salvado por su acción de no contaminarse con los ídolos, se pierda al verlo comiendo esta comida. De modo tal que eso es lo que nos dice de la palabra adulterio. Pero vamos a ver eh, lo que nos dice el término hebreo, que es naf, cometer adulterio, que es apostatar. El apóstata es una persona que se declara en contra de Elohim, que hace cosas en contra de Elohim. Por lo tanto, es idolatría. Adulterio es sinónimo de idolatría. Pero también es mujer que rompe el matrimonio. Recuerden, nunca lo olviden que en el concepto bíblico, la mujer es la que rompe el matrimonio, no es el hombre. El hombre da una carta de divorcio, el hombre da una carta de despido, pero la mujer por sí sola no se puede ir. Pero en otro momento hablamos de ello. Estamos hablando del término adulterio, que es sinónimo de idolatría y de apostasía. Apostatar. Entonces, recuérdense, este es el primer término de las obras de la carne. Vamos al siguiente término, que es parecido, que es fornicación. A nosotros nos han dicho tantas cosas
de lo que significa la palabra fornicación, pero que en realidad deja mucha cosa que decir en referente al término real. El término en griego es pornía. Pues vamos a ver qué significa pornía. Fornicación. Pornía. Pornía es prostitución. De modo tal que cuando te está hablando de fornicación, te está hablando de prostitución, que esto incluye tanto el adulterio como el incesto, pero que es sinónimo de idolatría. Recuérdense que le hablaba en una de las clases que una de las razones por la cual la palabra te dice que tú tienes la facultad de dar carta de divorcio es la fornicación o adulterio, que son sinónimos, que es idolatría, de modo tal que si la persona con quien tú estás no se acata a las creencias de Yahuwah Elohim, a las creencias del Creador, porque no quiere seguir al Creador, tú tienes la facultad de dejarla ir. Estamos hablando de la segunda manifestación de la obra de la carne, que es fornicación, que es prostitución, que es sinónimo de adulterio, que es idolatría. Pero vamos a ver, dice que viene de pornía, pero pornía viene de pornefo. ¿Qué es pornefo? Actuar como ramera, entregarse a la lujuria ilícita de cualquier sexo, quiere decir que no es lo que nos han dicho nada más. Oh, la prostitución, la fornicación, no, porque un hombre, una mujer. No, 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 no. El término bíblico tiene mucho más que decir. Está hablando de cualquier sexo, que también es practicar la idolatría. Recuérdense, al final, todo tiene que ver con la idolatría. Entonces, tanto el adulterio, que es adulterar con otros dioses, como la fornicación, que es idolatría o practicar idolatría. Pero también dice que viene del término porni, que es porni, una ramera, un idólatra, prostituta. Entonces, fornicación es prostitución, es prostituirse. Pero no sé si ustedes recuerdan o pueden unir los puntos. ¿Qué es? ¿No les suena el término pornea o pornía o porneo? ¿Les suena algo que se parece a porno? Se los dejo de tarea para que estudien. Todo eso es el término usado para traducir fornicación, que no es meramente lo que se nos dice. ¿Qué es fornicación? Lleva mucho más de ello. Lleva la prostitución, lleva el adulterio en sí, lleva el incesto, lleva la idolatría explícitamente y específicamente a la idolatría. Seguimos. Inmundicia. Esta es la siguiente manifestación de las obras de la carne. Inmundicia, impureza física o moral, lógico, inmundicia. Pero lo importante es, y lo sorprendente es, que la palabra inmundicia viene de una palabra griega que es akathartos. Este es el término que se usa para los espíritus impuros, los espíritus malignos o diabólicos, que quiere decir impuro, ceremonialmente o moralmente lascivo o específicamente demoníaco, repugnante, inmundo. De modo que cuando habla de inmundicia, no solamente se habla de una persona que se inmunda a las cosas de Yahweh, estamos hablando de algo demoníaco que tiene que ver con demonios. Lascivia, el término griego es aselguía. ¿Qué es lascivia o aselguía? ¿Qué es el término usado? Es libertinaje que a veces incluye otros vicios. Por lo general, la lascivia ha sido unida únicamente con la parte sexual, pero es mucho más que eso. Lascivia o aselguía, que es el término griego, significa libertinaje y que se une a otros vicios, o sea, puede ser cualquier otro vicio que lleva al libertinaje, que es inmundicia, pero vamos a ver cuál es la definición
de la palabra lascivia. Deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control. Sin embargo, aquí viene la otra parte. Apetito inmoderado de algo. Propensión a los deleites carnales. Por eso es que se ha asociado únicamente con las cuestiones sexuales o carnales, pero tiene mucho más que eso. Recuérdense, apetito inmoderado de algo no necesariamente tiene que ver con lo carnal, con lo sexual. Cuando usted tiene, eh, cuando usted tiene ese deseo incontrolable, que no lo puede controlar, de algo, no importa lo que sea, es lascivia. Vamos a decir que usted tiene, vamos a hablar a dar un ejemplo para no irnos al extremo. Cuando usted tiene ese deseo incontrolable de que usted tiene que comer porque tiene que comer, gula también le dice, pero que no lo puede controlar, de modo tal que usted cae en el vicio, por eso es que tiene que ver con vicios. Eso es lascivia, no solamente los deseos carnales. Entonces, analicemos y pensemos. La lascivia tiene que ver con todo apetito inmoderado sobre algo, cualquier cosa. Idolatría. Idolatría viene de la palabra griega idololatría. ¿Ok? Entonces, idolatría, que es de idololatría, ¿qué significa? Adoración de imágenes. Idolatría, lógico, nos ponen idolatría y la mayoría de las personas a veces ni se detiene a pensar que es idolatría. Adoración de imágenes, cualquier tipo de imágenes, pero la palabra idolatría o idolatría tiene dos componentes, que es ido y latría. Entonces vamos a ver qué nos dice el griego. Ídolo, que es una imagen, es decir, para adoración, por implicación, un dios pagano. La adoración de tal, un ídolo. Entonces, estamos hablando. Idolatría, la primera parte es de ídolo, ¿verdad? Pero también nos da una variante que es idos. ¿Idos qué es? Una vista, es decir, forma literal, figurativamente, apariencia, moda, figura o vista. Y la segunda palabra es latría. La palabra latría se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento, pero muchas veces. Y se encuentra para ministerios, para servir a Elohim, pero en este caso es ministerio de un Dios, es decir, adoración, servicio divino. De modo tal que entendemos que la idolatría es adoración de imágenes, cualquier cosa que tenga que ver con una adoración, un servicio que tenga que ver con un Dios pagano. Y si queremos entender que es un ídolo en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo nos dice que es Peset, que es un ídolo, imagen tallada, esculpida, que como dice el Salmo, tienen ojo, pero no ven, tienen oído y no escuchan, tienen mano, pero no sienten. No, es que simplemente es una imagen tallada, no tiene vida, no es nada en sí, pero no es la imagen el problema, es la dedicación del corazón, es lo que hay en el corazón para venerar, para adorar esta imagen o esta cultura o este cuadro o esta foto, como quiera que usted quiera llamarle. Eso es la idolatría. Hechicerías. Y esta es la que sé que es un poquito difícil, pero aquí vamos. Es lo que dice la palabra. Y como tanto aplica para mí, aplica para todo aquel que quiera conocer y aprender la verdad de la palabra. El que no, recuérdense al final, todo eso es para los elegidos, para los escogidos, no es para todo el mundo. Los que no son escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, los que no son escogidos van a escuchar y no van a entender, por mucho que quieran y no van a aceptar. Solamente los elegidos van a entender, van a escudriñar, van a confirmar todas esas informaciones por las escrituras, no por ningún lado, por las escrituras. Van a llegar al mismo punto. Entonces, el término hechicerías, a nosotros nos han dicho muchas cosas en nuestros pensamientos, incluyendo en el mío, ¿eh? Las hechicerías eran otras cosas, porque específicamente como nací en la parte sur de mi país, la República Dominicana, y es una parte
que es extremadamente idólatra, que tiene que ver mucho con los ídolos. Entonces, yo tenía un conocimiento errado de lo que me decía la palabra sobre la hechicería. Entonces, el término griego que se tradujo como hechicería, que para mí está mal traducido, y lógico, vamos a corregirlo, es farmaquía. ¿Qué es farmaquía? Farmaquía literalmente significa medicamento o farmacia. Siéntense bien y agárrense. El término que fue traducido como hechicerías no es hechicerías en realidad. Es farmaquía. Es medicamento, farmacia. Entiéndase que estamos hablando de las obras de la carne. Es decir, por extensión, magia, literal o figurada, y por eso dicen hechicería, brujería. Pero recuérdense que la traducción real exacta es medicamento farmacia, como obra de la carne, no es hechicería, ¿eh? Entonces, vamos a ver, dice que es el uso o administración de drogas. Excelente, es lo que hace la farmaquía, que es el medicamento de la farmacia. ¿Qué es lo que hace? Uso o administración de drogas. Son drogas las que se administran y son las que se recetan y las que se mandan a usar, que es parte de las obras de la carne. Es lo que te está diciendo. ¿Qué te dice? Envenenamiento. Por supuesto. Si lo que estamos consumiendo son drogas suplidas por la farmaquía, son medicamentos suplidos por la farmacia. ¿Qué es lo que está haciendo? Envenenando nuestro cuerpo, envenenando a nuestra familia, envenenando a nuestros hijos. Y por eso es que el término fue traducido como hechicería, porque la industria más rica del mundo entero. Y eso, recuérdense que esto no es interpretación privada. Esto cualquier persona lo puede encontrar. Busquen la concordancia Strong y ustedes van a darse cuenta. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Entonces seguimos. Hechicería, artes mágicas, que a menudo se encuentran en conexión con la idolatría. Todo tiene que ver con la idolatría al final. Y son fomentadas por ella. Metáfora, los engaños y seducciones a la idolatría. Entonces, nos dice que de farmaquía viene la palabra farmaques. ¿Qué significa farmaques? Una droga. Es decir, una poción que produce hechizos. Entonces vamos a explicar esta parte que a nosotros nos han enseñado muchas cosas, pero no nos han dicho que la farmaquía es una obra de la carne, es una droga, son drogas que nos administran de forma legal. ¿Y qué es lo que produce? Poción que produce hechizos. Cuando nosotros nos hablan de poción, que produce hechizos. Nos vamos a las películas de Hollywood. No, 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 no. No, vamos a la realidad. Una poción es un conjunto de raíces o de componentes que producen una acción en el cuerpo. Este hechizo es un encantamiento, entiéndase, soñoliento que te deja adormecido, que te deja perplejo, que cree que te ha sanado, pero que lo que te está es matando. Esto es una poción que produce hechizos, pero también significa un farmacéutico o envenenador. Espérate, yo no soy que lo estoy diciendo. Busca la definición para que veas qué significa un farmacéutico. Un farmacéutico o envenenador. Farmacéutico, sinónimo de envenenador. Con todo el respeto que cualquier persona que me esté escuchando que sea farmacéutico, no estoy hablando, no estoy hablando de usted, estoy hablando de la palabra, de lo que me dice. Es decir, por extensión, un mago, hechicero. ¿Qué es farmacón? Entonces, al final, la palabra que se tradujo como hechicerías está mal traducida de veras. La palabra debe ser traducida o dejarla en griego que diga farmaquía
para que las personas puedan buscar el real significado de la palabra farmaquía y entender que es una de las obras de Lacan, o poner medicamento o farmacia en la traducción. Sencillo, porque eso es realmente lo que significa, ¿eh? Por eso le dije que es duro de tragar. Entonces, siéntense, pausen, analicen, vean, repitan, lean y continuamos. Enemistades, peitos, celos e ira son cuatro obras de Lacan. Las enemistades: hostilidad, por implicación, motivo de oposición; enemistad, odio. Normal, eso no hay mucho que decir porque es lo normal. Sabemos lo que son enemistades. Pleitos, recuérdense, las enemistades son obras de la carne. Los pleitos son obras de la carne. ¿Qué es? Una riña, es decir, por implicación, disputa, contienda, debate, lucha, desacuerdo. Celos. La. Propiamente calor. En realidad el término que se usa para traducir celo real significa calor, pero ¿calor en qué sentido? Es decir, en forma figurada de celo, pero en sentido favorable es un ardor. Entiéndase, el ardor, en sentido favorable, ese ardor que se siente por las cosas de Elohim, el celo por las cosas de Elohim, eso es bueno. Pero en sentido desfavorable, entiéndase, sentido malo, negativo, es como el de un marido, ¿m? Figurativamente, el celo de Elohim que dijimos que es bueno, pero el de un marido no es bueno porque lo que trae a destrucción, o de un enemigo que es malicia, emulación. Emulación es emular, es copiar, ¿eh? Envidia, mente ferviente, pero una mente ferviente en base a sentimientos negativos. Indignación, celos, es lo que se traduce como celos. Iras, excelente. La ira es otro sentimiento que es pasión, que se siente como si se respirara con dificultad, del pique, del enojo, fiereza, indignación, ira. Estas son obras de la carne. Seguimos, contiendas y disensiones. Contiendas, propiamente intriga. Intriga, póngase a buscar lo que es intriga, es decir, por implicación, facción. Y le voy a traducir, le voy a explicar lo que significa facción en un momento. Contienda o disputa, eso es contiendas. Ahora, ¿facción qué es? Grupo de gente amotinada o rebelada. Grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad. Entonces, la facción, el grupismo, cuidado con ello, disensiones, la disensión normal, desunión, división. Vamos a otro de los términos que son un poquito mm, para abrir los ojos. Herejías. El término que se traduce como herejías, ya, es herejías, excelente, es héresis. Pero vamos a ver, en realidad, qué es lo que hay detrás del término, si es simplemente herejías. Y vamos a ver lo increíble. Es una elección, es decir, específicamente un partido, una desunión. Herejías tiene que ver con la elección de un partido, una desunión, pero lo importante es que esta palabra, herejía, es la misma palabra que significa secta o sectarismo. Antes de traducirle o de decir lo que significa sectarismo, si ustedes se ven en los versículos que se ven más abajo, en Hechos 5, 15, 15, 5, 24, 5, 24, 14, 26, 5, 28, 2, 1 Corintios 11, 19, 2 de Pedro 2, 1. En estos versículos propiamente encontramos la palabra herejía y cuando la encontramos, la mayoría de ellas la encontramos como la secta de los fariseos. En realidad es la herejía de los fariseos. La secta de los saduceos, que en realidad es la herejía de los saduceos. La secta de los nazarenos, que en realidad es la herejía de los nazarenos. Presten atención. La palabra, la palabra misma te está diciendo que son. Lo que pasa es que
al traducirla perdemos el sentido real y al no ver el término usado, perdemos mucho la información real que nos quiere decir el texto bíblico. Y nos dice que simplemente eh, eh, eran herejías, o sea, las herejías de los fariseos, las herejías de los saduceos, las herejías de los nazarenos, la secta de los fariseos, la secta de los nazarenos, la secta de los fariseos, ¿verdad? Recuérdense que Yahusha dedica prácticamente un capítulo entero para hablar de los fariseos. O es un fuerte apoyo al grupo religioso político al que uno pertenece y a menudo implica conflictos con otros grupos. Normal. Eso es el término griego herejías. Hágase de cuenta que no tiene que ver con lo religioso. La política, o lógico, es las sectas de los partidos, que es el término herejías. Y si nos vamos al término sectarismo, ah, eh, analicen y piensen. Entonces, la parte que más me llamó la atención es que las Sagradas Escrituras llama a los fariseos es la herejía de los fariseos, la herejía de los saduceos, la herejía de los nazarenos. Mm, Increíble, ¿eh? Seguimos. Envidias, homicidios, borracheras. Envidias. Excelente, mala voluntad, como detracción, es decir, celos, despecho, envidia, envidiar, lo que sea, envidia, querer lo ajeno, envidiarlo, verlo, codiciarlo. Homicidios, normal, homicidios, matar, asesinar, matanza. Sin embargo, aquí viene otro de los términos. Creo que está mal traducido y no debería ser borracheras. El término griego es mefi. ¿Pero qué significa mefi? Mefi significa un intoxicante. En otras palabras, intoxicación. No únicamente borracheras o embriaguez. Una intoxicación es por cualquier tipo de sustancia, no solamente por el alcohol. Lo han reducido al alcohol y no es así. El término MEFI tiene más allá que dar o que mostrar que solamente el alcohol. Está hablando de una intoxicación, como obras de la carne, las borracheras, la intoxicación. Y entiéndase lo que estoy hablando con la intoxicación, cuando las personas se intoxican con todo tipo de drogas estupefacientes, todo tipo de medicinas para intoxicarse, para adormecerse, para quitarse, no sé, el dolor, todo esto es el término Murphy. Por lo tanto, ah, para mí la traducción correcta es intoxicación. Y si quieren saber la ramificación de la palabra intoxicación, busquen en el diccionario y comiencen a buscar todos los tipos de intoxicación que pueden existir. Entonces, continuamos. Orgías. Me parece que es la última manifestación de las obras de la carne. Con sinceridad, no sé cómo el término orgías llegó ahí, porque no es el término correcto. El término griego es komos, y komos no tiene que ver con orgía. Bueno, vamos a ver qué es lo que verdaderamente significa el término que se tradujo como orgías, que no es orgías. Komos es un carrusel, como si se tratara de un desahogo, revelador o alborotador. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces decimos que el término griego es komos, que significa un carrusel. Como no entendemos lo que es un carrusel, vamos a definir ahora qué es lo que quiere decir con un carrusel. Pero antes de ello, vamos a entender que el término komos significa un desahogo. Entonces, el término que está hablando aquí, komos, que es desahogo, revelador o alborotador, es el término real. Ahora, veamos lo que significa un carrusel. Un carrusel es una procesión nocturna y desenfrenada de individuos medio borrachos y juguetones
que después de la cena desfilan por las calles con antorchas y música en honor de Baco o alguna otra deidad. Vamos a ver dentro de poco. Baco, ¿quién es este tipo? Vamos a ver. Y cantan y tocan ante las casas de amigos, hombres y mujeres. Eso es lo que significa un carrusel, ¿ok? Que es la primera traducción del término comos, como eh, obra de la carne. De ahí que se use generalmente para fiestas y reuniones de bebida que se prolongan hasta altas horas de la noche y se entregan a la juerga. Eh, Vamos a ver. Entonces, vamos de nuevo. El término orgía no es el término correcto para traducir el término griego comos. El término correcto es carrusel, pero como no entendemos, no entenderíamos el término carrusel, lo hemos definido. Entonces, podemos definirlo como desahogo o alborotador. Entonces, hablamos de un tipo ahí, ¿eh? Baco, ¿quién es este? Vamos a ver. El término correcto sería traducirlo como desenfreno. Baco era el dios del vino y la juerga en la mitología romana. Ya hemos hablado de la juerga varias veces. Vamos a ver qué es esto dentro de poco. Entonces, Baco es un dios pagano, el dios del vino y la juerga en la mitología romana. Y en la mitología griega se conoce como Dioniso. No confundan Dionisio, que es otro, pero se conoce como Dioniso. También llamado Baco, Bacos, Bajos, en latino Dionisos. Bacos es uno de los considerados dioses olímpicos, dios de la fertilidad y el vino, dios de la fertilidad y el vino. Baco o Dioniso, invocado también por sus propiedades farmacológicas y anímicas, entiéndase, medicina contra las penas. ¡Wow! Este, todo esto se encuentra en la traducción. Entonces, ¿quién era este Baco? El que se conocía como el dios del vino, que es un demonio, un dios pagano en la mitología romana, que es también el que eh, tiene propiedades farmacológicas y anímicas. El que presentaba la medicina contra las penas. ¿Cuál era la medicina contra la pena? El desahogo. Bueno, también se le conoce como el libertador, el Eleuterio. ¿Qué hacía? Liberando a una persona de su ser normal. Por eso es desenfreno. Liberando a una persona de su ser normal. ¿Pero cómo? Mediante la locura, el éxtasis o el vino. Entonces, el término que se tradujo como orgía está mal traducido. De veras, el término real debería ser o debe ser desenfreno o carrusel, que es la traducción más cercana, pero tendríamos entonces que vivir explicando lo que es carrusel, aunque ya los explicamos y tiene que ver con un Baco que se encarga de, según ellos, liberar a una persona de su ser normal, o sea, sacarlo de sus casillas, sacarlo de su sentido común mediante la locura, el éxtasis o el vino. Y juerga, que hablamos que era el dios del vino y la juerga. ¿Qué es juerga? Sinónimos de juerga: diversión desenfrenada, parranda desenfrenada, chercha desenfrenada, relajo desenfrenado, cachondeo. Al reino de Elohim. Para concluir el versículo en el libro de Efesios, te dice, y cosas semejantes a estas, o sea, te ha dado una lista, pero te dice que las cosas que son semejantes a estas, ¿qué dice? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. De modo tal que recuérdense, el meollo de todo el asunto, el punto principal de todo el asunto es que
Los que practican estas obras de la carne no van a heredar el reino de Elohim. Esto quiere decir que el que quiere heredar el reino de Elohim, el que es parte del reino de Elohim, practica estas cosas. Entonces, vamos a hacer un resumen. Obras de condenación, que son las obras de la carne, que no tienen nada que ver con las obras de Elohim, las obras de Ruach. Dijimos que adulterio, sinónimo de idolatría, fornicación, que es sinónimo de idolatría, prostitución, pornografía, inmundicia, que es sinónimo de demoníaco, lascivia, que es sinónimo de libertinaje, idolatría, adoración de imágenes, hechicerías, que es medicamento, farmacia, una droga o el uso de administración de drogas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, secta o sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, que es intoxicación, orgías, que es como verdaderamente es desenfreno. Estas son las obras de la carne encontrada en el libro de Efesios, su capítulo 5, sus versículos 19 al 21. Espero que les sirvan de edificación. Oren a Yahuwah Elohim en el nombre de su Hijo amado Yahushua, para que les dé entendimiento. Y usted no tiene que aceptar lo que yo estoy diciendo. Busque, escudriñe, indague, documéntese, busque la escritura original para que entienda y se va a dar cuenta que va a llegar a la misma conclusión de este estudio. De modo tal que Barak Yahuwah, Shabbat Shalom. Ciego siempre fui, pero no lo sabía. Doy gracias por tu honra, porque la verdad no la merecía. Siempre estará claro que merecer no es algo dado. Solo la sangre de Yahushua me hace sentir a salvo.